Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Bienvenidos formalmente. Muy buenas tardes en esta fría tarde, ya antesala, preludio de lo que se va a venir en exactamente casi una semana, el 21, cuando entremos en el invierno. Miren, 3 fotos que marcan la impronta del día. Primera foto, la idea del gobierno de dar vuelta a la página en términos de eje comunicacional en cuanto a la pandemia, ¿no? La idea de vacunatorios por hospitales. En algún momento el gobierno, allá por marzo, abril, mayo del año pasado, inauguraba en Tecnópolis un un hospital, muchas camas a disposición de... Bueno, hoy en Tecnópolis lo que inauguró fue un centro donde la gente se va a poder vacunar, al igual que el CCK, donde estuvo la propia Carla Bisotti. Todo esto de todas maneras en un contexto donde huelgan los comentarios cuando uno ve las pecheras con las cuales ayer por la tarde fueron a recepcionar el nuevo envío de AstraZeneca hacia la Argentina, que le permite al gobierno ya contar en la Argentina con más de 20 millones de dosis, aunque insólitamente y pese a una regularidad en el ingreso de vacunas a la Argentina en los últimos 15 días, en la última semana el gobierno vacunó en promedio 2% menos de lo que había vacunado la semana anterior. Cuando en realidad lo que uno tiende a pensar es que debe acelerarse fuertemente el ritmo de vacunación y debemos tener la inexorable o el inexorable objetivo de vacunar a más de 300.000 personas por día. Y si se puede 320.000 aún mejor. Bueno, eso solo ha sido aleatorio y el promedio sigue por debajo de las 300.000 personas por día, con fines de semana en donde el anterior, por caso, se vacunó mucho menos de lo que sería deseable. Pero más allá de eso, esta foto habla por sí solo porque fue ayer el día en el que Cristina Fernández de Kirchner dijo que la pandemia queda fuera de la lucha electoral, de la contienda, de la fase agonal de la política. Bueno, miren la pechera, Argentina te cuida, ¿no? Así los funcionarios fueron a recibir las vacunas, que vienen por aerolíneas argentinas con azafatas que lloran y con una publicidad, no sé si la tenemos, donde se vislumbra la idea de los 20 millones de vacunas. Y todas las cosas que Argentina puede lograr si logró traer 20 millones. Bueno, lo dejamos para después. En un rato lo vamos a compartir. Pero es parte de lo que se dijo en el día de ayer. Bueno, observen, miren, para no perder tiempo, para hacer eje un poco en, insisto, la idea del gobierno de ir por vacunatorios, dejar atrás hospitales, como dando a entender que ahora la vacuna está fluyendo en un contexto donde las unidades de terapia intensiva están en el punto más crítico de toda la pandemia. Casi 8.000 pacientes hay en unidades de terapia intensiva en la Argentina internados con COVID, peleándola, luchando por su vida. 8.000. 8.000. Estamos muy por encima del pico de la primera ola. Y cada vez más jóvenes, personas en general con algunos excesos en cuanto al peso, con características de obesos, con, obviamente, nuevas variantes que producen allí un daño que antes no estaban produciendo, incluso en embarazadas, donde hoy confirmó el gobierno, van a ser prioritarias al momento de vacunar y van a tener prioridad, cosa que no ha venido ocurriendo hasta aquí, después de varios hechos que incluso marcamos aquí, donde en Rosario, por ejemplo, 3 embarazadas perdieron la vida luego de dar a luz. Bueno, lo cierto es que en el día en el que Cristina Fernández de Kirchner en La Plata pide por no politizar la pandemia, después de esta imagen, el gobierno sube este video. Impresionante. Primero porque es el himno de la alegría, donde hay mucho dolor, una catástrofe, más de 80.000 muertos, subidos, cargados al día de hoy, ya casi 90.000 y que probablemente superen los 100.000, triste y trágicamente, en los próximos 30, 40 días. Porque tener 8.000 pacientes en unidades de terapia intensiva da cuenta de que tristemente la progresión
si bien, Dios quiera, afloje, baje, en julio no va a ser en el corto plazo. Por eso bajan los casos, no los muertos. De hecho, tuvimos un promedio de 600 muertos por día la semana pasada. No hay épica, ¿eh? Hay un esfuerzo que hay que reconocer. Ya no va más tampoco para la oposición, no hay vacunas. Pero no es la algarabía. Datos curiosos, aparece Sputnik, no aparece Sinopharm, no está AstraZeneca, otras vacunas que también se dan aquí, casi direccionada a... Y en todo lo que uno ve, etcétera, lo que está viendo es una alta carga emotiva y Aerolíneas Argentinas como bastón y estandarte. Pese a que no todas las vacunas que llegaron a la Argentina fueron traídas por Aerolíneas, como ustedes ya conocen. Segunda foto que tiene que ver y no tiene que ver. La salud en terapia intensiva. ¿Y por qué pongo esta imagen? Porque acá había un diálogo abierto, pero se cortó. Ayer Cristina Fernández de Kirchner criticó con dureza las prepagas, lo marcamos aquí, pidió que cambie el sistema de salud, insistió con la necesidad de reformular la atención sanitaria y pidió ir a un sistema integrado entre los tres subsistemas, el público, el de las obras sociales, aunque dijo obras públicas, y privados. Cuando dice las obras sociales y confunde con obras públicas, es probable que además lo haga porque Freud haya hablado, porque en realidad las obras sociales en buena medida subsisten gracias al aporte estatal, más que incluso el de los propios afiliados. Si no, serían altamente deficitarias. De hecho, tienen en la mayoría de los casos enormes problemas para pagar sus cuentas y tienen deudas muy abultadas. Bueno, lo concreto es que esta alianza estratégica pensable en algún momento aparentemente se fracturó. Y hoy, a las 5 de la tarde, en medio de una paritaria que estableció o que establece o que buscará establecer los aumentos para los trabajadores de la salud este mes, en junio, frente a la imposibilidad de aumentos por parte de las prepagas, los prestadores tienen imposibilidad de pagar aumentos salariales, pero también de pagar por las propias prestaciones a los operadores, a las clínicas que no son propias, etcétera, a donde van los pacientes que tienen la obra social, en este caso Velocopit, que es uno de los principales actores. Bueno, hoy a las 5 de la tarde hay una conferencia de prensa. Dicen que lo que van a explicitar es lo que ya se escribió en una carta el miércoles pasado y que fue desempolvada para que hoy a las 5 de la tarde, tras los dichos de Cristina Fernández de Kirchner ayer en La Plata, emerja un cuestionamiento severo a los aspectos vinculados a la imposibilidad de aumentos en la medicina prepaga en la República Argentina. Así que atentos, porque hoy me parece que alguien patea el tablero, y esto va a ser en un rato. Por eso digo salud en terapia intensiva, porque finalmente la situación es muy crítica. Y lo último, es tiempo de definiciones electorales. Y entonces acá tenemos un sinfín de fotos de la política, qué sé yo. Miren, yo la verdad lo voy a hablar en un ratito para estar más cómodos, para poder discurrirlo con Javier Lanari, para poder pimponear. Pero la política entró en tiempos de descuentos de una manera inexorable. Y allí todos van a pugnar por sus propios candidatos. Dicen que mañana Facundo Manes dará señales contundentes respecto a su eventual lanzamiento como candidato en la provincia de Buenos Aires cuando hable en el Comité Nacional de la Unión Cívica Radical. El jueves va a tener un encuentro con Elisa Carrió, que ayer recibió a Joaquín de la Torre para intentar retenerlo dentro del espacio de Juntos por el Cambio. Joaquín de la Torre, que está participando como anfitrión de una mesa, la mesa de conducción provincial de Juntos por el Cambio hoy, pero que algunos lo vislumbran cercano al lanzamiento posible, probable, yo diría ya decidido, de Florencio Randazzo como otro camino en territorio bonaerense que se podía producir en las próximas semanas. Dentro de la oposición, Gustavo Pose quiere ser el candidato junto a Emilio Monzó de otro sector de Juntos por el Cambio, ir a una PASO. Dicen que ambos quedaron en medirse y quien mida mejor ser el candidato a diputado de ese sector, que básicamente conlleva protagonistas dentro del radicalismo, los que perdieron en la interna frente a Maxi Abad, que retuvo la conducción partidaria y que es el principal sostén de la candidatura eventual de Facundo Manes. Así que en Juntos por el Cambio hay mucho debate. Está el tema Santilli, donde aparentemente alguna señal de la cercanía de Horacio Rodríguez Larreta dice que por ahí lo frisan y que no sea el candidato este año y que lo pospongan esa discusión para el 2023.
En el medio, la resistencia de Jorge Macri, la advertencia severa de que en esa interna, si Larreta juega hoy, puede haber decisión, quiebre y eventualmente un contrincante del núcleo duro del riñón, del PRO, también más histórico y tradicional. En el medio hay que ver qué hace Margarita Stolbizer, por ahora un misterio. Algunos lo ponen cerca de Randazzo, otros lo ubican detrás de un proyecto donde esté Facundo Manes, dentro de Juntos por el Cambio. Bueno, en cualquiera de los casos, además, el oficialismo tiene también su propia dinámica interna en cuanto a la resolución de las listas, pero es un ordenador estar en el poder. Cristina Fernández de Kirchner como principal actora, Axel Kicillof, naturalmente con derecho a veto, uno supone, Sergio Massa poniendo los suyos, porque ha sido clave para la victoria y la provincia de Buenos Aires es su propio bastión, más allá de las alianzas estratégicas que tiene con el peronismo del interior del país. Massa, que hoy está en Washington, en los Estados Unidos. Y también el propio Alberto Fernández, que hay que ver qué quiere hacer y si quiere la lapicera usarla o no usarla. La de presidente no ha tenido mucho uso. Veremos si en términos legislativos, en las elecciones y en las listas, pone su propio sello o no. Si Catopodis puede ser quien encabece en la provincia de Buenos Aires, o el propio Santiago Cafiero, o Daniel Arroyo, o si ese lugar quedará encomendado a Victoria Tolosa Paz, o en su defecto algún tapado, o Martín Insaurralde como emergente de los intendentes, o si ustedes quieren, Fernanda Raberto, una expresión más cercana incluso a Cristina Fernández de Kirchner, o alguien que Axel Kicillof por allí levante para ir por encima de cualquier escisión dentro de la propia coalición de gobierno. Bueno, así las cosas, con la política ya entrando en tiempo de descuento, por eso se multiplican las reuniones, por eso se multiplican las fotos.